Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí en este lugar, en este edificio, en este templo, Señor, que tú has preparado para que tu pueblo, tu familia, tu iglesia pueda reunirse, Señor, y juntos poder levantar nuestras voces, poder alabar tu nombre, honrarte, glorificarte, Señor, a través de nuestras alabanzas. Pero también, Señor, te pedimos que nos ayudes a glorificarte y a honrarte con nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es verdad. Porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida y de vida eterna, fuente de salvación. Te pedimos esta tarde que tu Santo Espíritu, Señor, continúe obrando en nuestras vidas. Que podamos, Señor, estar en armonía contigo. Que tengamos, Señor, ese deseo de escuchar tu palabra, de apropiarnos de ella, pero al mismo tiempo te pedimos que nos ayudes, Señor, a responder a la voz de tu Santo Espíritu. Que podamos, Señor, estar atentos a tu mensaje y que podamos, Señor, ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias porque, Señor, en Cristo Jesús, el Mesías, el Cordero que quita todo pecado, Señor, en esa fe que vence al mundo, tenemos victoria, Señor. Y te damos gracias porque no nos has dejado solos, sino que tú tienes testigos que hablan y que nos dan seguridad, Señor, que la fe en la cual hemos depositado nuestras vidas y nuestra confianza, Señor, está acreditada por estos grandes testigos. Te pedimos que bendigas a tu iglesia, la IBE, pero también, Señor, tu iglesia universal. Quédate con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Wow, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Yo sé que hay algunos hermanos que están con problemas de salud y le damos gracias a Dios porque Él es nuestro Padre y Él conoce nuestra condición, ¿verdad? Y Él está ahí justamente para tocar nuestras heridas, sanar nuestras heridas y darnos también ese deseo de estar aquí en su casa. Le damos gracias a Dios por lo que Liana mencionó. Hoy día domingo, el 4 de julio, estamos celebrando, o se celebra, la independencia de los Estados Unidos. Y es el deseo de mi corazón que tú, amigo que nos visitas, tú, amiga que nos visitas esta tarde, puedas encontrar libertad también. Libertad del pecado, libertad de la muerte, libertad del enemigo en la palabra que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Estamos siguiendo esta serie de estudios. Dios desea tener comunión contigo. Y vamos a enfocarnos a esta parte del estudio en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 12. Ya nos estamos acercando al final de esta primera carta y le damos gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido de ella. Y esta parte del estudio lleva por título La fe que vence al mundo. La fe depositada en Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Esa fe es la que nos da la victoria. Así que si nosotros tenemos esa fe y tenemos esa victoria, no hay por qué temerle a lo que este mundo pueda traer en nuestras vidas, ¿verdad? Pero antes de continuar, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir en 1 de Juan, en el capítulo 5, versículos 6 al 12. La palabra del Señor dice así: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad.
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, la palabra, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y estos tres, dice, son uno. Y estos tres están en armonía. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. No solamente en el cielo, sino también en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres también concuerdan. Estos tres también están en armonía. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí. En otras palabras, el que cree en el Hijo de Dios ha recibido el testimonio de Dios Padre. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Mis hermanos, hemos dicho que la fe del Hijo de Dios, del verdadero creyente, no está fundada, no está basada en experiencias místicas, buenas intenciones, buenos deseos. Hemos dicho que la fe del cristiano tiene un contenido, y ese contenido es la verdad, y la verdad de la palabra de nuestro Dios. La fe en Jesucristo, hemos dicho que es una señal del nuevo nacimiento. Es una marca que nos dice que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Y la última vez que estuvimos aquí dijimos que la fe que vence al mundo se evidencia a través de, número uno, a través del amor hacia nuestro Dios, a través del amor hacia nuestro hermano, pero también se evidencia a través de nuestra obediencia a nuestro Padre Celestial. Y también se evidencia a través de esa convicción que tenemos, que mientras estemos a este lado de la eternidad, nos dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. No en nuestras propias obras, no en nuestra propia inteligencia o habilidades, en nuestra propia sabiduría, sino en la obra redentora de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Esta tarde, mis hermanos, quiero compartir con ustedes una verdad más que el apóstol Juan en estos versículos nos habla con respecto a este tipo de fe, la fe que vence al mundo. Y esta verdad es la siguiente: la fe que vence al mundo está respaldada por testigos muy confiables. Yo creo que todos nosotros hemos tenido la oportunidad en nuestras vidas de mirar, observar o ser testigos aún presenciales de un juicio, ¿verdad? Y sabemos que en un juicio los testigos son muy importantes, porque el veredicto va a estar muchas veces, se va a dar en base a los testigos. Y mucho más todavía. No de cualquier testigo, sino en un testigo que sea confiable, un testigo que tenga buena reputación, ¿verdad? Así que nosotros los hijos de Dios, mis hermanos, tenemos esta fe que vence al mundo, y que esta fe está respaldada por testigos muy confiables. La palabra del Señor nos dice así en el verso 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Mis hermanos, el apóstol Juan nos habla del testimonio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dice que vino. Pero también el apóstol Juan se refiere a Jesús que vino, dice, a través de agua y de sangre. Y hay mucha discusión en relación a
qué realmente significa que vino de agua y de sangre. Hay mucha discusión. Pero personalmente, mi hermano, yo estoy convencido que vino de agua se refiere al bautismo que tuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. No porque Él tenía pecado, sino porque Él quería identificarse con nosotros, los pecadores, ¿verdad? Y que sangre se refiere al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, su venida mediante agua, mi hermano, como dije, nos habla de su bautismo. Su bautismo marcó el inicio de su ministerio público aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino o vivió su vida, mi hermano, al servicio de todos, de toda la humanidad. Se identificó con las necesidades, con aquellos marginados por la sociedad y sin esperanza alguna. Yo creo que el Señor, nuestro líder, nos dejó un ejemplo para cada uno de nosotros. Que nosotros no podemos vivir de una manera aislada, que hay muchas personas que necesitan de nosotros. Y no solamente nos habla de esas necesidades materiales, sino también, lo más importante aún, las necesidades espirituales, ¿verdad? Vivimos en un mundo que vive en tinieblas y en pecado y que necesita escuchar de nosotros, así como nuestro Señor Jesucristo vino y proclamó el reino de Dios. Mi hermano, es imposible estudiar la vida de Jesús y no ver el gran servicio que el Hijo de Dios dio a la humanidad. La palabra de Dios nos dice que Él vino, dice, no para ser servido, sino para servir y dar su vida, dice, por muchos. Así que nosotros, mis hermanos, somos desafiados también a hacer lo mismo. La vida que nuestro Señor vivió aquí en la tierra da testimonio de quién decía ser. La palabra de Dios en los evangelios nos habla que Él obró milagros y habló con tal sabiduría no hallada en ser humano. Cada acción, cada gesto, cada palabra revelaban su naturaleza, quién realmente era el Jesús, el Cristo, el Mesías. Y aunque hoy en día, mis hermanos, aún hay personas que rechazan a Cristo, su vida, su ministerio terrenal prueban de que Jesús verdaderamente, mi hermano, es el Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero ¿sabes qué? Hay algo más. Como mencioné, también encontramos una referencia a su venida por sangre. Y como dijimos, no cabe duda alguna, mi hermano, que el apóstol Juan se está refiriendo a ese gran sacrificio cuando nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, en aquel lugar donde Él derramó su sangre preciosa, para darnos perdón de nuestros pecados. Muchos en la época del apóstol Juan no creían en Jesús, eran incrédulos, eran escépticos. Pero ¿sabes qué? Su muerte en la cruz es la prueba irrefutable de que verdaderamente Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, si nosotros miramos estos versículos, el apóstol Juan no menciona los milagros que rodearon al Calvario cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su vida. Pero yo creo que valdría la pena mencionarlos aquí en este lugar. La palabra de Dios nos dice que hubo tinieblas sobre la tierra a la mitad, dice, del día. Dice que el gran velo del templo se partió en dos. La tierra se estremeció y tembló. Nos habla de que las tumbas se abrieron y los muertos fueron resucitados. Mis hermanos, estos no fueron eventos accidentales, casuales que pasaron al azar, sino grandes milagros que dieron testimonio que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Él había cumplido esa obra redentora en ese lugar, en el Calvario. Ahora, si nosotros recordamos nuestra introducción a esta serie de estudios, podemos ver que habían falsos maestros
en esta iglesia, en esta pequeña iglesia en Éfeso, que se negaban a aceptar a Jesús como el único camino a Dios. Estos hombres rechazaban la idea de una verdad absoluta, estos agnósticos que hemos mencionado al inicio de estos estudios. Estos hombres querían buscar a Dios a su manera, querían buscar a Dios a través de sus filosofías, de sus dioses que encarnaban las pasiones humanas y que reflejaban la imagen del hombre en lugar de buscar la santidad de nuestro Dios. Y es precisamente que en estos versículos el apóstol Juan va a enfrentar a estos falsos maestros y les va a decir que nuestro Dios no necesita la ayuda del hombre y que la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la deidad de su Hijo, es confirmada a través de estos testigos en los cuales todos nosotros podemos confiar. Y como dijimos, el propósito del apóstol Juan al escribir esta carta es precisamente para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. Pero no solamente eso, sino que tengamos esa confianza y esa seguridad que es presentada precisamente por estos testigos que vamos a ver. El versículo 7 dice lo siguiente: porque 3 son los que dan testimonios, dice, en el cielo: el Padre, el Verbo, nuestro Señor Jesucristo mismo, y el Espíritu Santo. Estos 3, dice, son uno. Estos 3 están en armonía, son una unidad. Y el primer testigo nos menciona el Padre. Y mi hermano, no hay duda que Dios el Padre dio testimonio acerca de Jesucristo, el Cristo, ¿verdad? No hay duda alguna. Él es su Hijo unigénito, nos dice la palabra de Dios. Sabemos, mi hermano, que Dios dio testimonio de Jesús en su bautismo. Dice que cuando Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesús, al salir él del agua, dice que los cielos se abrieron y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aunque muchas personas, mi hermano, no quieren creer, pero nuestro Dios dio testimonio de Jesús, no solamente en su bautismo, sino en muchas oportunidades. Y hay una oportunidad muy hermosa en la cual en el monte de la transfiguración nos dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo dice que fue transformado, que los apóstoles prácticamente vieron la misma presencia del Dios, la Shekinah, la presencia de nuestro Dios todopoderoso. El Padre, mi hermano, dio testimonio de la deidad de Cristo a lo largo de todo su ministerio aquí en la tierra. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 8, en el versículo 18, nos dice lo siguiente. Hablando el mismo Señor Jesús, dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, dice el Señor Jesús. Y el Padre que me envió, dice, da testimonio de mí. Dios Padre dando testimonio de Él. Y en el capítulo 12, el versículo 28, la palabra de Dios nos dice, nuevamente de los labios de nuestro Señor: Padre, glorifica tu nombre. Entonces, dice, vino una voz del cielo y dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre dando testimonio de Cristo, de esa fe en la cual nosotros hemos depositado, mi hermano. Pero también nos menciona otro testigo más, y ese testigo es el Verbo. Y Juan declara que el Verbo también da testimonio de Cristo. Y esto, mi hermano, no es ninguna sorpresa para nosotros, porque sabemos que Jesús es la personificación de la palabra de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el Verbo encarnado. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice lo siguiente. En el principio nos dice, era el Verbo, refiriéndose a nuestro Señor Jesús. Y el Verbo, dice, era con Dios, y el Verbo era Dios.
Y el versículo 14 dice, y aquel verbo, dice, fue hecho carne, Jesús nuevamente, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi hermano, nuestro Señor Jesucristo vino como el verbo, como la palabra de Dios, hecho carne, y cumplió completamente todas las profecías concernientes a su primera venida. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, es la palabra revelada. Y al mismo tiempo la palabra revelada, mi hermano, es nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia, cada uno de estos libros que nosotros tenemos aquí, habla de la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Como la palabra viva y continuando hoy en la palabra escrita, la palabra de Dios ahora da testimonio de Cristo, nuestro Señor, de Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay un tercer testigo, y ese tercer testigo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu también, mi hermano, da testimonio de Cristo. Y aunque muchos niegan que Jesús nació de una virgen, pero escuchen bien, Él fue concebido, nos dice la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dio testimonio de Jesús. El Espíritu Santo, mi hermano, dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo, dice en su bautismo, cuando Él descendió sobre nuestro Señor Jesús en forma de una paloma. Nuestro Señor Jesús, nos dice la palabra de Dios, vivió como un hombre, como tú y yo, pero sin pecado y lleno del Espíritu Santo de Dios. Y aquí hay algo muy interesante para todos nosotros. Somos hijos de Dios, pero como hijos de Dios, tú y yo, mi hermano, somos llamados precisamente como nuestro Señor Jesús a ser controlados y guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Nosotros sabemos que a pesar de ser hijos de Dios, de ser creyentes, tenemos una vieja naturaleza que nos arrastra al pecado, pero tenemos una nueva naturaleza. Y tenemos que pedirle precisamente al Espíritu Santo que nos ayude a vivir la misma clase de vida que nuestro Señor Jesucristo vivió, como un hombre sin pecado, lleno del Espíritu Santo de Dios. Mi hermano, el Espíritu sigue dando testimonio de Cristo en el mundo. La palabra de Dios nos dice que Él trae convicción a los corazones de los incrédulos, guiándolos, trayéndolos a los pies de Jesús. El Espíritu Santo, Él abre el entendimiento a la palabra de Dios, dando testimonio de Cristo, la palabra viva. Él nos guía a toda adoración a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Recuerdo una vez que Liana mencionó que cada vez que estemos aquí en este lugar, tú y yo, mis hermanos, somos llamados a asegurarnos que nuestros corazones estén en armonía, en unidad con nuestro Padre Celestial, porque solamente de esta manera tú y yo vamos a poder adorar a nuestro Padre Celestial con un corazón sincero, un corazón guiado por el Espíritu Santo de Dios. Mi hermano, el Espíritu Santo permanece activo en su testimonio a Cristo. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Hemos hablado de la palabra de Dios. Hemos hablado del mensaje que todos los domingos quizás damos desde este lugar. Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que todos nosotros estemos atentos, sensibles a la voz del Espíritu Santo y que podamos responder a ese llamado del testimonio
del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, los versículos 31 al 32, en una defensa de los apóstoles aquí ante las autoridades judías, se levanta el apóstol Pedro y él dice lo siguiente: a este Dios, dice, ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dice, somos testigos suyos de estas cosas. Y luego dice, y también el Espíritu Santo es testigo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo de Dios, dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan, mi hermano, continúa diciendo en el versículo 8 lo siguiente. Dice, y estos tres testigos, dice, son los que dan testimonio, dice, en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Nuevamente el apóstol Juan menciona el testimonio del Espíritu, del agua y de la sangre. Y ya hemos hablado de esto con mayor profundidad al inicio. Pero es importante señalar lo siguiente, mi hermano, que estos tres testigos, dice, están totalmente de acuerdo. Ellos están en armonía acerca del testimonio que están dando. Y lo que nos habla de veracidad, lo que nos habla, mi hermano, que lo que ellos están diciendo es verdad y que por lo tanto tú y yo podemos estar seguros de lo que nosotros hemos creído en Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Escúchame bien, mi hermano. Hay un testimonio innegable en el cielo, nos dice el apóstol Juan, y en la tierra que confirman que Jesús es el Cristo. Y ese testimonio, mi hermano, debe producir en nosotros esa confianza, debe producir esa seguridad en la fe que nosotros profesamos. Y en los versículos restantes, el apóstol Juan analiza la claridad absoluta del testimonio de Cristo. Mira lo que dice el versículo 9 al 10. Si recibimos, dice, el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Este es el testimonio. El que cree en el Hijo de Dios, dice, tiene el testimonio en sí mismo. Pero el que no cree a Dios, le ha hecho a Dios Padre, dice, mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y acá hay algo muy interesante, mi hermano. El apóstol Juan nos dice que no debemos tomar sus palabras o simplemente creer en su testimonio, ni en el testimonio de los demás apóstoles. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no es de confiar, ¿verdad? Nosotros no podemos confiar en el hombre. Pero al mismo tiempo aquí nos habla de humildad de este apóstol. Él dice, no tomen mis palabras. No tomen solamente mi testimonio, ni el testimonio de Pedro, ni del otro. Nos habla, mi hermano, de humildad. Porque nosotros, los seres humanos, no somos de confiar. Sino que Él nos dice que tenemos que considerar, dice, el testimonio de Dios soberano, quien también testifica de su Hijo unigénito como el Cristo. ¿Por qué? Nos dice. Porque mayor es el testimonio de Dios que el testimonio de cualquier otro hombre. Eso es lo que el apóstol Juan nos está diciendo. Mi hermano, el apóstol no quiere que tú y yo creamos que tengamos una fe ciega. Por el contrario, Él quiere que nuestra fe esté basada en un testimonio confiable. Y tenemos, mi hermano, el testimonio más confiable posible. Tenemos el testimonio del Dios Todopoderoso. Tenemos el testimonio del Padre Celestial. Es interesante.
Y Dios dice que la vida eterna solo se puede encontrar en Jesús. Dios Padre, mi hermano, sigue revelando a Cristo como el único medio de salvación para toda la humanidad, para todos los pecadores. Ahora, yo no me avergüenzo, mi hermano, de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Yo no me avergüenzo de mi testimonio. Y me regocijo aún más en el testimonio de cada uno de ustedes. El testimonio de las personas, de los seres humanos, es bueno y maravilloso. Pero escúchame bien, el testimonio de Dios, nos dice el apóstol Juan, es mucho mayor. Y cuando llegué a este lugar, es algo nuevo que pude entender. Se vino a mi mente lo que sucedió con esta mujer samaritana. ¿Cuántos recuerdan? Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Dice que cuando la mujer samaritana se encontró con el Señor Jesús, encontró salvación y emocionada fue, encontré salvación, este es Jesús el Mesías, y se fue de regreso, dice, a su pueblo y comenzó a compartir, y muchos, dice la palabra de Dios, que creyeron en ella, ¿verdad? Pero luego esas personas se fueron a ese pozo a buscar a Jesús. Y cuando regresaron le dijeron a ella, ¿sabes qué? Ahora ya no solamente creemos por tu testimonio, sino que nosotros también hemos hablado con Él. Y ahora podemos decir que Él es Jesús, el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios. Eso es lo que el apóstol Juan nos está diciendo. Y eso también trae a mi mente lo siguiente, porque esto es lo que he venido, hermano, observando y experimentando en la vida de muchos de ustedes. Cuando una persona viene al Señor Jesús y es salva, y cuando el Señor, nuestro Dios, utiliza a una persona, al pastor, al maestro, o cualquier hermano dentro de la iglesia como un instrumento para llevar ese evangelio, he podido observar una relación muy hermosa que ocurre entre el nuevo cristiano y la persona que lo guió a los pies del Señor. ¿Verdad? Es una relación normal, natural, pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que pasa después? Que ese nuevo creyente va aprendiendo más y más de la palabra de Dios y se va dando cuenta que es Dios el que está hablando, que el Espíritu Santo está hablando a su corazón y comienza que es la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, y Él comienza a elaborar, mi hermano, y a formar un amor hacia el Padre Celestial, ya no por el anuncio o por las experiencias de esta persona que lo guió a los pies de Cristo, sino ahora a través del testimonio de estos grandes 3 testigos, ¿verdad? Eso es lo que he venido observando, mi hermano. Y es lo que precisamente el apóstol Juan nos está diciendo. Así que yo no quiero desanimarles a ustedes en seguir testificando de nuestro Dios. Al contrario, pero hay una verdad tan grande que nosotros somos llamados, mis hermanos, precisamente a nuestra fe, depositarla y fundarla en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿verdad? Mis hermanos, debemos de regocijarnos que Dios aún obra en los corazones de los hombres. El apóstol Juan nos anima a todos los creyentes en la fe. Anima a los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Los que hemos sido reconciliados con el Padre, dice él, que tenemos el testimonio de Dios Padre en nuestro corazón, en nuestro interior. Dios obra, mi hermano, de muchas maneras que nosotros no nos podemos imaginar, para confirmar, para darnos seguridad y confianza de nuestra salvación, para darnos seguridad. No somos salvos por obras que podamos hacer. No somos salvos a través de las emociones o de los sentimientos. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Jesús, el Cristo, el Mesías. Así que
cuando estemos, mis hermanos, desanimados, o cuando nuestra fe es desafiada por las diferentes situaciones, circunstancias y problemas que la vida nos pueda traer, tenemos el testimonio de Dios mismo que nos dice que verdaderamente somos hijos de Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él es fiel a sus promesas y nuestro Padre Celestial cumplirá su palabra. Lamentablemente el apóstol Juan nos dice que no todos escucharán el Evangelio, que no todos creerán al mensaje, ¿verdad? Muchos van a rechazarlo, muchos van a negar la gracia de nuestro Dios. Los que niegan a Cristo, el apóstol Juan nos dice que ellos rechazan el Evangelio y no solamente están rechazando, mi hermano, a Cristo, sino que Juan nos dice que ellos también están rechazando el testimonio de Dios Padre. Y aún más lo están acusando de mentiroso. Bien interesante. No solamente el hombre que rechaza el Evangelio está rechazando a Cristo Jesús como el camino al Padre, sino que también están rechazando el testimonio de Dios Padre. Se niegan, mi hermano, a recibir su testimonio. Se niegan a creer su palabra. Y esto nos recuerda que no hay acceso, no hay otra manera, mi hermano. No hay forma como nosotros podamos tener comunión con nuestro Padre Celestial, sino a través de Cristo Jesús, el Mesías. Si alguien rechaza, mi hermano, a Cristo, está rechazando el testimonio de Dios. Por lo tanto, nunca tendrá comunión con el Padre Celestial. Y ese es el título de nuestra serie de estudios. Y aquí está la clave de todo, mi hermano. Dios desea, Él quiere tener comunión contigo, mi hermano. Él desea tener comunión contigo, mi amigo. Y la única forma de tener comunión es precisamente aceptando a Cristo, a Jesús, aceptando al Mesías. Juan continúa al final ya en el versículo 11 y 12 y nos dice lo siguiente: y este es el testimonio. Este es el testimonio del Padre, que Dios nos ha dado, dice, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Cuál es el testimonio de Dios Padre? Que Él nos ha dado vida y que esa vida eterna está en su Hijo. Y el versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto es algo bien claro. Estos versículos nos revelan, mi hermano, el gran significado y el beneficio de recibir el testimonio de Jesús, de Cristo, y creer en Él por fe. En primer lugar, somos limpios de nuestro pecado, de nuestra maldad. Nuestro pasado vergonzante ha sido perdonado. Somos reconciliados con Dios y se nos da esa promesa de vida eterna. La enemistad con Dios, mi hermano, ha sido reemplazada por el perdón y ahora Él nos ha aceptado como miembros de su familia, la familia de Dios, tú y yo, hijos de Dios, hermanos y hermanas, coherederos con nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay nada más claro, mi hermano, en estos versículos que podamos ver, que nos diga que los que tienen al Hijo, los que nacen de nuevo en Cristo Jesús, tienen vida. Está tan claro. Pero también nos dice que los que no creen, los que no tienen a Jesús, los que no tienen al Hijo, dice, no permanecen, dice, permanecen
en su pecado. Por lo tanto, no tienen vida eterna. Muchos, mi hermano, hoy en día están separados de Cristo y viven físicamente, pero ¿sabes qué? Están muertos espiritualmente. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Muertos en sus pecados. El apóstol Juan nos dice que solo aquellos que tienen a Cristo, solo aquellos que han nacido de nuevo, que han aceptado el testimonio del Padre, tienen la seguridad, dice, de la vida eterna. Aquellos que mueren sin Cristo, nos dice que enfrentarán la vida eterna en ese lugar, en el castigo eterno, que es el infierno. En otras palabras, solo hay una fuente de salvación, y esa fuente de salvación es Cristo, el Señor, el Mesías. O tenemos vida en Él o no la tenemos. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados. El apóstol Juan nos ha escrito esta carta con un propósito, mi hermano. Y ese propósito es que tú y yo tengamos seguridad y tengamos confianza de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y esta tarde, para darnos esa seguridad y esa confianza, Él ha mencionado el testimonio de estos tres testigos: el Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo. Personalmente, yo estoy agradecido por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Me regocijo en el día en que escuché el Evangelio de Dios y tuve la oportunidad de tener salvación. Estoy agradecido por la obra del Espíritu Santo que me hizo ver mi necesidad espiritual, pero que también me hizo entender el mensaje, el testimonio de Dios Padre que Él presentó, y pude confiar en Cristo Jesús por fe.